Una nueva serie, ya tiene, bueno, ya no tan nueva, esta es ya la tercera semana, ¿no? Que se titula ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Hace 2 semanas, me parece, comenzó Matías, y Matías introdujo la serie, habló que íbamos a hablar sobre los propósitos de Dios para nuestra vida. ¿Cuáles son los propósitos de Dios para nuestra vida? Y él empezó con el propósito final, el más importante, alrededor del cual los demás giran, que es glorificar a Dios, ¿verdad? El principal propósito, el propósito final es glorificar a Dios, ¿no? Y la semana pasada tuvimos a Wilder, que nos habló sobre cómo tener una vida abundante. Y entre las muchas cosas que nos dijo, nos habló sobre el contraste entre lo que ofrece el legalismo religioso, esa religión vacía, normativa, ¿no? Sin Cristo, que básicamente es condenación, muerte, ¿no? Y el contraste entre lo que nos ofrece una relación real con Cristo, que es vida y vida en abundancia. Y hoy nos toca hablar, tomando un poco la posta de lo que mencionó Wilder, sobre cómo tener una relación íntima con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es importante tener una relación íntima con Dios? ¿Por qué los cristianos repetimos tanto que hay que tener una relación íntima con Dios? Bueno, hay 3 razones que quiero mencionar sobre por qué es importante tener una relación íntima con Dios. La primera razón es porque fuimos creados para relacionarnos. Hemos sido diseñados en forma muy intencional para relacionarnos. Es más, si nosotros vemos lo que el Señor Jesús tiene que decir en Mateo 22, versículos 33 al 40, cuando se le pregunta, Señor, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Verdad? Y el Señor responde, ¿cuáles son los 2 mandamientos más importantes? ¿Cuáles son los 2 mandamientos más importantes que Dios da? Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con toda tu mente. Ese tiene que saberse de memoria, pues, ¿no? Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? De estos 2 mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. ¿Qué quiere decir eso? Lo que Jesús nos está diciendo es, todos los mandamientos de Dios, toda la ley, todos los profetas, dependen esencialmente de cómo interactúas con el resto. Cómo interactúas, cómo te relacionas con Dios y cómo te relacionas con las demás personas. Eres un ser esencialmente relacional. No hay coincidencias acá. ¿Por qué es que eres un ser esencialmente relacional? Porque Dios es un ser esencialmente relacional. Dios nunca ha estado solo. ¿Cómo es eso que Dios nunca ha estado solo? ¿Y qué pasaba antes de la creación? No estaba solo porque Dios es un Dios trino. Dios es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una relación perfecta. Por eso es que Dios no nos necesita tampoco a nosotros. No es que nos creó porque se sentía solo y quería relacionarse con nosotros. Dios nunca está solo. Y así como Dios es un Dios trino, relacional, nosotros también somos seres relacionales. Entonces, razón número 1, fuimos creados para relacionarnos. Y por eso es importante que nuestra principal relación sea con Dios. La segunda razón que quiero repasar hoy es una razón, pues, eminentemente práctica, ¿no? La principal relación que tenemos en todo el universo es con Dios. Es más importante que nuestra relación con otras personas. Jesús mismo lo dice explícitamente en el versículo que acabamos de ver, ¿no? El primero y más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, ¿por qué esto es peculiarmente importante para nosotros? Porque, pues, de tu relación con Dios depende dónde vas a pasar toda la eternidad. Si hacemos un sinceramiento y notamos la importancia que tiene el tema de relación con Dios, pues no podemos dejar de perder de vista que de tu relación con Dios, en última instancia, depende dónde vas a pasar la eternidad, ¿verdad? Y una relación con Dios, todos sabemos cómo empieza. Una relación con Dios empieza por confesar tus pecados, por arrepentirte de tus pecados delante de Él, por aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, aceptar la gracia que ha derramado sobre ti, aceptar su perdón, entregarle tu vida e iniciar una relación con Él. Ese es el necesario punto de quiebre, el inicio de esa relación. Y una vez que inicias esa relación y perseveras en ella, pues vas a pasar toda la eternidad con Dios. Esa es la promesa de la palabra. ¿Y qué pasa si no haces esto? Bueno, abordemos este tema de qué pasa desde la perspectiva de la relación con Dios. ¿Qué nos dice Génesis 5.1? Nos dice que fuimos creados a imagen
y semejanza de Dios. ¿No es cierto? Fuimos creados para reflejar el carácter de Dios, para reflejar su bondad, su amor, y fuimos creados para reflejar ese carácter en la creación. Somos la imagen y semejanza de Dios en la creación que Él ha hecho. Si tú nunca tienes una relación con Dios, si nunca te alimentas de Dios, la corrupción que el pecado genera en ti, esa desconexión que vas a tener con Dios, conforme persevera, conforme se proyecta hacia la eternidad, esa distancia entre tú y Dios, a lo que va a llevar es a que seas incapaz de cumplir el propósito para el que fuiste creado, que es ser la imagen y semejanza de Dios en la tierra. Te vas a secar, te vas a resecar. Porque todo lo que hay bueno en ti proviene de Dios. Es importante reflexionar en eso, ¿no? Y vamos a hablar un poquito más de esto más adelante. Una tercera razón por la que es importante tener una relación íntima con Dios es, esta no es una razón, pero es un elemento crucial de cómo debe ser una relación con Dios, es que nuestra relación con Dios no puede ser una abstracción filosófica, tiene que ser una relación real. ¿A qué me refiero? Si vamos a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19, lo que nos enseña ahí la palabra es que nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Dios nos amó primero, es decir, Dios toma la iniciativa. Nosotros no empezamos una relación con Dios porque nosotros vamos y tocamos la puerta, o nosotros somos el que manda ahí el primer mensajito de texto, ¿no? Dios se acerca a nosotros, y Dios, para acercarse a nosotros, hace algo extraordinario. Él está dispuesto a enviar a su propio Hijo para que sacrifique su vida en una cruz, para que muera por nosotros, para que muera en nuestro lugar y reciba el juicio que nosotros merecíamos tener. Y es a través de su sacrificio que nosotros podemos empezar una relación con Él. Entonces, por la proporción del sacrificio que Dios está haciendo, es fácil darnos cuenta de que Dios no va a hacer eso pues para tener una relación contigo así de enviarte un correo electrónico cada 2 semanas, pues, ¿no? Requiere necesariamente ese paso que Dios da de un paso igual. Está mostrando una intención muy clara de cómo quiere relacionarse contigo, ¿no? Y ahí es muy importante también entender qué tipo de relación. ¿De qué tipo de relación estamos hablando? Es una relación cercana, sí, pero una relación cercana ¿de qué tipo? No es una relación de pares, para empezar. Hay gente que anda por la vida, bueno, ya no escucho tanto, pero cuando estaba en el colegio, me acuerdo, tenía algunos profesores que hablaban de el flaquito de arriba, ¿no? Dios no es o sea, por lo menos desde la perspectiva cristiana, Dios no es el flaquito de arriba. Dios es el Señor, señores, y el Rey de Reyes. Y tu relación con Él tiene que tomar en cuenta la considerable distancia jerárquica que hay entre Él y tú. Debe haber una reverencia a Dios. Esa reverencia no tiene que traducirse en distancia o en excesivo protocolo, pero sí de una conciencia de quién eres tú y quién es Dios. Ese sí es un elemento necesario para una relación cercana real con Dios. Tu relación con Dios tampoco puede ser una relación transaccional. La mejor expresión de una relación transaccional con Dios es la frase Dios es mi copiloto, que lo ves eventualmente en unidades de transporte público. Un mensaje bien intencionado quizás, pero últimamente completamente errado. Dios no puede ser tu copiloto. Si quieres, tú puedes ser el copiloto. El piloto es Dios. Es imposible tener una relación con Dios donde Dios es el asesor, el consejero, o peor aún, el mayordomo. Necesito tal cosa, Señor, entonces te la pido y tú me la das. Pero yo defino la agenda, Señor. Yo defino cuáles son mis aspiraciones, mis objetivos, mis metas, mis sueños, yo, y tú eres un ayudante sumamente calificado. Esa no es una relación real con Dios. Tampoco se puede tener con Dios una relación de trato ocasional, con una especie de respeto distante, ¿no? Sí, no, Dios es Dios, yo reconozco Dios, creador de los cielos y la tierra, una vez al año voy a la iglesia, de vez en cuando oro, pero
Entre Dios y yo no hay realmente una cercanía, ¿no? Solo un reconocimiento de quién es Dios. Con todo respeto, esa relación la podríamos calificar de deísmo. Que en teología, en filosofía de la religión se considera la persona que reconoce que hay un Dios. Pero eso no es cristianismo. Para ser un cristiano tienes que ser un seguidor de Jesús. Un seguidor de Jesús busca imitar a Dios. Alguien que busca imitar a Dios está en constante comunicación con Él. Si tú solo aceptas que Dios existe y le sigues de lejitos, no eres cristiano. No es posible tener una relación con Cristo así, ¿no? Entonces, necesitamos tener una relación cercana con Dios porque hemos sido creados para relacionarnos, porque nuestro destino eterno depende de tener una relación con Dios, y esa relación debe ser real, debe ser próxima, cercana, debe estar anclada en entender quién es Dios y quién eres tú. Ahora, ¿qué implica tener entonces una relación real, concreta con Dios? ¿Cómo funciona? Bueno, un primer punto sobre tener una relación real con Dios implica buscar permanentemente su instrucción y su enseñanza. Esa es una de las primeras características de una relación real con Dios, que buscas permanentemente su instrucción y su enseñanza. John Piper, un pastor, un maestro de escrituras que seguramente muchos de ustedes han escuchado antes, escribió sobre este tema lo siguiente, escribió: lo que implica tener una relación con Dios es que se está recibiendo constante comunicación de parte de Dios a través de su palabra sobre quién Él es, cómo Él vino a nosotros a través de la persona de Jesucristo, sus enseñanzas y su sacrificio, y todo lo que Él dice se hace vital para nosotros por la permanente presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros. Hay varios elementos aquí para desentrañar que son importantes. Ok, número 1, constante comunicación. ¿Cómo tenemos constante comunicación con Dios? Hay 3 disciplinas que son fundamentales aquí, que son, creo yo, la esencia, el sine qua non de una relación con Dios. Meditar en la palabra, no leer la Biblia superficialmente de vez en cuando hay tiempo, en la combi o por ahí entre semáforo y semáforo, o antes de ir a dormir. No, meditar en la palabra, intencional, concienzudo, buscando aprender algo, para cumplir lo que John Piper también describe, para entender quién es Jesucristo, para entender qué es lo que Él desea de mí, cómo es su carácter, qué debo hacer yo para parecerme a Él, qué tiene que enseñarme sobre las diferentes circunstancias que afectan mi vida, qué tiene que decirme sobre cómo me debo comportar. Una relación con Dios está caracterizada por un hambre fuerte, permanente, de querer ser como Jesucristo. Otro elemento necesario es la oración. Se cae de maduro decirlo, pero una relación íntima, real, cercana con Dios requiere de una práctica constante de oración. Ahora, cuando hablamos de oración, no hablo simplemente de oraciones de rutina en la que a veces caemos, ¿no? Voy a orar por los alimentos, amén. No, oración. Oración es esencialmente tomarse un minuto, alejarse de todo y sentarse a derramar tu corazón delante de Dios y a tratar de escuchar, en función de la palabra, lo que Él tiene para decirte. Es una práctica necesaria para que tú tengas constante comunicación con Dios, que ores con frecuencia, que separes un tiempo todos los días, para orar con Dios. Para mostrarle tus pedidos. Todos tenemos pedidos para Dios. Creo que eso no necesita explicación. Todos tenemos deseos en nuestro corazón, necesidades de cumplir, cosas que nos angustian. Y parte de la relación con Dios es comunicárselos a Dios, decírselos. Dios los conoce desde ya. Dios es omnisciente, Dios sabe absolutamente todo lo que tú sientes y piensas. Pero el hecho de que tú lo verbalices, de que tú se lo digas, crea intimidad con Dios. Y también a través de la oración, Dios te muestra cosas.
toca tu corazón de manera especial. El tercer elemento es la adoración. La adoración es un elemento necesario también de esta permanente búsqueda de instrucción y enseñanza. ¿Por qué? Porque sin adoración no estás realmente reconociendo quién Dios es. Y esto es algo muy empírico para los que conocemos al Señor, para cualquiera que ha tenido un encuentro con Cristo. Hace unas semanas en el seminario, yo dicto un curso de apologética en los centros teológicos bautistas y hablábamos del tema de la oración. Vamos a unas preguntas de apologética que la gente que no es creyente hace: ¿por qué Dios exige adoración? Es egocéntrico, bla, 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 en fin. Y una de las cosas que es difícil a veces hablar con alguien que no es creyente de la adoración, porque es algo muy vivencial. El que es creyente, el que ha conocido a Dios, el que ha tenido un encuentro con Dios, desea adorarle, es algo muy natural. Y marca una relación real con Dios. La necesidad de adorarle, de reconocerle por quién Él es. Entonces, buscar permanentemente su instrucción y su enseñanza en oración, en meditación de la palabra, en adoración. ¿Para qué? Para obedecerle. Porque al final, si realmente buscamos ser como Jesucristo, vamos a darnos cuenta rápidamente que el principal propósito, una prioridad absoluta del Señor Jesucristo era obedecer la voluntad de su Padre. Conocer la voluntad de su Padre para inmediatamente obedecerla. Y lo mismo debe aplicar con nosotros. Si buscamos una relación real con Dios, estamos buscando conocer su voluntad para obedecerle. De eso se trata ser cristianos, ser imitadores de Dios. Es literal, la etimología de la palabra es literalmente seguidor de alguien que busca ser como. Ahora vamos a hablar más de la obediencia en esta serie, porque uno de los propósitos que vamos a ver en esta serie es la obediencia, y creo que es Matías la próxima semana el que va a tener más chance para hablar de esto. Pero una relación real con Dios entonces busca permanentemente instrucción y enseñanza. Punto número 1. Punto número 2. Una relación real con Dios busca permanentemente el perdón de Dios. Esto es bien importante. No sé si se acuerdan, pero hace tiempo, bueno, no tanto tiempo, pero hace unos meses hicimos una serie sobre disciplinas espirituales, ¿verdad? Y hablamos sobre la confesión. Hablamos sobre la confesión de pecados, ¿se acuerdan? Y leímos este versículo de Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10, ¿no? Y lo voy a leer rápidamente, ¿no? Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Lo que el apóstol Juan nos está diciendo en forma muy directa es que si no practicamos la disciplina de la confesión, si no hacemos de él sentarnos a pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, una práctica habitual de nuestra relación con Dios, entonces estamos diciendo que Dios es un mentiroso, estamos viviendo una farsa para los demás y además estamos engañándonos a nosotros mismos. ¿Qué clase de relación con Dios vas a tener si estás viviendo una farsa, vives engañándote a ti mismo y dices que Dios es mentiroso? La Biblia está diciendo en forma muy explícita que esa es la clase de relación con Dios que tienes si no estás constantemente practicando la confesión de pecados. Este es un tema al que yo vuelvo constantemente, no solamente porque esté en la Biblia, no solamente porque creo que cualquier persona que esté en el ministerio les va a decir que saben que es importante, sino porque en mi propia vida yo he vivido esto. El pretender tener una relación con Dios sin reflexionar en los pecados que cometo y en la necesidad de pedir perdón por ellos. Es más, si vamos a si vamos al Salmo 19:12, incluso nos dice, ¿no? ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente, que resalta una práctica muy saludable en esto, que es pedirle al Señor, pedirle al Espíritu Santo que te muestre aquellos pecados que no te son obvios. Todos cometemos pecados que a veces no nos son obvios.
Hay pecados que son obvios, todos sabemos que hay pecados que son obvios. Yo lo sé, ustedes lo saben. Pero incluso a veces pecamos sin darnos cuenta. O dándonos cuenta, pero estamos tan abocados al día, tan abrumados por las presiones y el estrés de esta vida moderna, intensa, que ni nos damos cuenta que hemos pecado. Por eso es importante tomarse un minuto y pedirle al Señor, muéstrame, Señor, esos errores ocultos para que pueda pedirte perdón por ellos. Entonces, una relación con Dios busca permanentemente su instrucción y enseñanza. Una relación con Dios está marcada por una vida de buscar el perdón de Dios. Punto número 3, una relación real con Dios implica buscar nuestro deleite en Dios. Buscar nuestro deleite en Dios. ¿Qué significa esto? Que disfrutamos de pasar tiempo con Dios. Disfrutamos de pasar tiempo con Dios. Cuando algo nos alegra, buscamos estar cerca de Dios para darle gracias. Buen ejemplo de esto es el Salmo 9. Cuando algo nos duele o nos entristece, buscamos a Dios para recibir su consuelo. Es humano cuando nos pasa algo triste querer estar rodeado de amigos, querer estar rodeado de familia. Nadie dice que no, nadie está diciendo que esto reemplaza la necesidad de relaciones humanas, pero una relación con Dios te va a llevar a también querer compartir un tiempo con el Señor para expresarle tu tristeza. Cuando algo nos preocupa y nos carga, buscamos a Dios para descargar nuestra ansiedad y nuestra preocupación en Él. Los salmos son extraordinarios para esto. Hay un salmo para cada sentimiento, cada ocasión, cada experiencia emocional que el creyente pueda tener. Para compartir ansiedades, el Salmo 27. Para compartir alegrías, el Salmo 9. Para buscar consuelo, el Salmo 119. Para buscar el perdón de Dios, el Salmo 51. Y así, un montón de salmos. Siempre un buen consejo incorporar los salmos a la vida devocional, incluso a la vida de oración. ¿Por qué? Porque este compañerismo con Dios, esta relación de amistad con Dios, se logra así. Si volvemos un poco al versículo del comienzo, ¿se acuerdan que dice? Ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. Tú puedes llegar, incluso a pesar de toda la inmensa diferencia entre tú y Dios, tú puedes llegar a ser amigo de Dios, a tener, Él desea una relación de amistad contigo, pero para esa relación de amistad contigo, tienes que ser capaz de deleitarte en Él, tiene que dejar de sentirse una obligación. Ahora, el punto número 4, sobre cómo tener una relación real con Dios, este es bien importante, es una relación real con Dios solo puede darse a través de la palabra y de lo que ésta enseña, de la Biblia, de la Escritura. Una relación con Dios depende fundamentalmente de lo que la palabra de Dios te va a enseñar a través del Espíritu Santo que mora en ti. El Espíritu Santo que mora en ti, desde que tú entregas tu vida, el Espíritu Santo te da discernimiento para entender la palabra de Dios, ¿verdad? Pero tu conocimiento de Dios va a depender de lo que aprendas de la palabra de Dios. Esto suena obvio. El problema es que por más que nos suene obvio, y probablemente nadie objete conceptualmente esto, la vida práctica hace que nos desviemos de esto. A veces nos aburrimos de definir nuestra relación con Dios en base a la Biblia. O a veces simplemente, porque no nos hacemos la práctica de leer la Biblia, dejamos que nuestro concepto de Dios, nuestra idea de Dios, deje de estar definida por lo que la Biblia dice y empiece a estar definida por otras cosas. Por nuestros sesgos culturales, por los valores de nuestro entorno, por nuestras opiniones políticas, por nuestras preferencias profesionales. Y dejamos que esas cosas definan quién Dios es. Y de la nada nos damos cuenta que nuestra idea de Dios, leyendo la Biblia un día, quizás te das cuenta que tu idea de Dios de repente está divorciada de lo que la Biblia dice que Dios es. Eso normalmente pasa porque hay una falta de disciplina de reflexionar, de buscar en forma cuidadosa, intencional, que sea la palabra de Dios la que te diga quién Dios es. Es más, a veces es incluso la misma cultura de iglesia la que distorsiona tu visión de Dios. Porque te acostumbras a ir a la iglesia, pero no lees la Biblia.
Te acostumbras a estar rodeado de cristianos, pero no tienes una relación con Cristo. Entonces tu imagen de Dios es lo que absorbes de ellos. Y lo que hacemos los domingos, sigue siendo un servicio a Dios dedicado, pero imperfecto. Tus amigos que aman a Dios, seguramente aman a Dios, pero son imperfectos. Inevitablemente cuando haces eso, el Dios que vas a terminar haciendo en tu cabeza va a ser otro ídolo más. Tim Keller, ¿se acuerdan? Solía decir que en su libro que las personas somos fábricas de ídolos. Somos especialistas en fabricar ídolos. Porque hemos sido hechos para adorar, para glorificar a Dios. Y si no glorificamos a Dios, o no adoramos a Dios, vamos a adorar otra cosa, vamos a fabricar a lo que adorar. Esto podemos hacer hasta un ídolo que imita hasta el mismo Dios, pero no es Dios. Y a veces no nos damos cuenta hasta que, como todos los ídolos, se nos rompen pedazos y nos decepcionan. ¿Qué es lo que pasa con todos los ídolos? La manera de evitar eso es dejar que sea la palabra de Dios la que te diga quién Dios es. ¿Sabes? Una buena señal de que es la palabra de Dios la que está definiendo quién Dios es, de que tu búsqueda de Dios está siendo real, es cuando cada cierto tiempo te hace sentir incómodo. Es cuando te sientas a orar y lo que la Biblia tiene que decir sobre ti una mañana te hace sentir incómodo, no te gusta. Como le pasó a David cuando vino Natán a hablar con él. Y le conté esta historia de un hombre que se había robado la ovejita del vecino. Y David reacciona todo indignado. Y Natán le dice, tú eres ese hombre. ¿Se recuerdan esa historia cuando David desea a la esposa de uno de sus generales y se acuesta con ella? Y luego básicamente manda a matar al general para ocultar el hecho y poder quedarse con ella. Y el pecado oculto. Ni siquiera había reflexionado mucho sobre el tema, ¿no? Eso pasa con la palabra de Dios. Si tu relación con Dios es real, van a haber momentos. Si tu búsqueda, si tu imagen de Dios es real, van a haber momentos donde Dios va a confrontarte. Su misericordia para con otros te va a confrontar. Como le pasó a Jonás, a quien Dios envió a Nínive. Y luego, ¿qué hizo Dios con Nínive? Los perdonó. ¿Y qué hizo Jonás? Enojarse. ¿Por qué los perdona, Señor? Nos hubiera matado a todos. Porque la misericordia de Dios es más grande que la nuestra. A veces es la justicia de Dios la que te va a confrontar. A veces Dios te va a parecer duro a lo que tú en tu humanidad hubieras hecho. Es bueno cuando estas cosas ocurren porque verifican de alguna manera que realmente tu comunión con Dios, tu idea de Dios es real. Hay que orar permanentemente para que nuestra relación con Dios, nuestra lectura de la palabra nos lleve a concluir lo correcto, a tener una idea de Dios, una idea de lo que su palabra dice que sea real y que sea auténtica, ¿no? Y más bien, como dicen los jóvenes, ¿no? Hay que estar atento de los red flags, las banderitas rojas de alerta, ¿no? ¿Cuál es una banderita roja de alerta? Cuando en tu vida devocional Dios solo te habla de lo mal que actúan los demás, pero nunca tú. Cuando en tu vida devocional Dios legitima todas tus opiniones sobre todo, pero todos los demás actúan mal. Esa es la principal banderita roja de que estás adorando un ídolo y no Dios. El Dios verdadero te va a confrontar. Un ídolo de barro simplemente va a adularte, porque en el fondo te estás adulando tú mismo. Entonces, una relación real con Dios depende de buscar permanentemente su instrucción y su enseñanza, depende de buscar permanentemente su perdón, depende de buscar nuestro deleite en Él, y requiere ser una relación construida en base a lo que la palabra tiene que decir sobre Él, lo que la Biblia tiene que decir sobre Él. No la cultura, no el entorno, no el amigo, no el pastor, no la iglesia, no el autor cristiano que me gusta, no el podcast cristiano que me gusta, no Hillsong, no, lo que la Biblia tiene que decir sobre Él. Ahora, ¿por qué todo esto es importante, no?
ya lo hemos mencionado, pero al final, lo más importante, y con esto quiero terminar, es porque no se puede ser cristiano y no tener una relación íntima con Dios. Este es el quid del asunto. N.T. Wright escribió alguna vez, un teólogo que a mí que siempre leo, creo que no es la primera vez que lo cito, ¿no? Escribió esto en su libro Simplemente Cristiano. A través del Espíritu, Dios nos ofrece un nuevo tipo de relación con Él y al mismo tiempo una nueva clase de conexión con nuestros semejantes y con la creación en su totalidad. La renovación de las vidas humanas por el Espíritu proporciona la energía que puede enmendar y sanar las dañadas y quebradas relaciones humanas. Mediante el Espíritu, Dios nos concede el don de ser al fin lo que en nuestras entrañas sabemos que teníamos que ser, criaturas que viven en las dos dimensiones de su orden creado. Cuando habla de las dos dimensiones del orden creado, está hablando del cielo, la dimensión de Dios y la creación, ¿no? Porque ese es tu propósito, reflejar a Dios en la creación. El problema es que si no tienes una relación real con Dios, nada de eso es posible. No puedes cumplir ese propósito que Dios te ha dado de ser la imagen y semejanza suya en la tierra. ¿Se acuerdan hace 2 semanas cuando Matías comenzó la serie y usó ese ejemplo de la linterna? De una linterna que no alumbra. Él nos habló ese día de que al final el propósito final es glorificar a Dios. Y estamos viendo en estas semanas otros propósitos que son intermediarios en ellos, que ayudan a ese propósito. Pero el tema con la relación personal con Dios es que la relación personal con Dios es la batería de esa linterna. Sin relación personal con Dios, la linterna no prende. Y si tú no tienes una relación personal con Dios, todo lo que existe en ti, todo lo bueno que hay en ti, la compasión que hay en ti, la misericordia que hay en ti, el amor que hay en ti, la sed de justicia que hay en ti, todas las cosas buenas que hay en ti, todas las cuales vienen de Dios, ninguna es tuya, ninguno es algo que florece en tu corazón porque por obra y arte de tu propia benevolencia, todas derivan de Dios. Conforme tú persistes en no tener una relación con Dios, todo eso se va a secar, todo eso va a quedar fuera. Y si proyectas eso hasta la eternidad, vas a perder todo. Y lo único que va a quedar es tu egoísmo, tu ego, tu ambición, lo peor del corazón humano. Eso es lo que, proyectándolo hacia la eternidad, queda. Si has sido hecho para ser imagen y semejanza de Dios, si ese es tu propósito, si para eso Dios nos hizo, si esa es nuestra esencia, conforme a lo que nos enseña Génesis, y nos abocamos intencionalmente a no ser eso, proyectados a la eternidad, vamos a dejar de ser un ser humano. Vamos a perder nuestra humanidad. Por eso C.S. Lewis escribía que las puertas del infierno se cierran desde dentro. Hace poco estábamos también justo en esta clase apologética que dirijo hablando sobre inquietudes sobre la doctrina cristiana del infierno. No es el tema de hoy, no quiero entrar, pero siempre nos conversábamos, ¿no?, sobre la caricatura que el mundo secular hace de esta doctrina, ¿no? El infierno está lleno de gente que ya se ha dado cuenta que Dios es bueno y se quiere arrepentir y no los dejan. Eso no es lo que la doctrina cristiana enseña. En la doctrina cristiana, al final, si tú decides separarte y no tener una relación con Dios, pues te vas a salir con lo que buscas. Vas a perder toda relación con Dios y va a quedar todo lo que eres tú sin Él. Ahora, hay 3 razones, y ya terminando, por las que las personas no entran en una relación con Dios. La primera es porque no creen que Él existe, ¿no? Tienen objeciones, bueno, no creo en la palabra de Dios, no creo en Jesús, no creo en nada de esto, por X, Y, Z razón. Esa es una conversación interesante de tener, pero sería tema para otro día, y no suele ser el perfil de alguien que venga a la iglesia el domingo por la mañana, así que no creo que valga la pena entrarnos mucho en ese tema, pero si hay alguien que tiene objeciones de ese tipo, estamos felices de conversar en otro momento, ¿no? La segunda razón es porque Dios simplemente ha dejado de sentirse real. En algún momento quizás, pero ya no. En algún momento se diluyó la cosa, ¿no? Y yo me atrevería a decir, si estás pasando por algo similar, apelando a mi propia experiencia, a mi propia vida, que esto pasa normalmente porque has estado adorando a un ídolo.
Porque en algún momento quizás tuviste un encuentro con Dios o un vistazo de un encuentro con Dios. Pero en lugar de empezar una relación con Dios, creaste un ídolo y empezaste a tener una relación con ese ídolo. Porque pensaste que bastaba con la fe de tu papá o con ir a la iglesia los domingos y no cultivaste una relación con Dios, sino simplemente seguiste con las rutinas y eventualmente todo se cayó, porque sin Cristo al centro, sin una relación con Cristo al centro, sin experimentar su gracia de forma frecuente, todo va a ser real. A los que caemos en esto, la Biblia nos llama a volver al primer amor, ¿verdad? Volver a redescubrir ese primer amor y utilizarlo para empezar una relación, ahora sí real, con Cristo, basada en lo que la palabra dice y en la persona de Cristo, no en las cosas que están a veces en el entorno, no en tus valores culturales, no en la iglesia porque en la iglesia están mis amigos, o en el pastor tal porque me cae bien, como a veces nos pasa, ¿no? La tercera razón es porque permitimos que nuestra culpa por el pecado nos impide acercarnos a Dios. Esto le pasa también a algunas personas, ¿no? Es que no puedo dejar de pecar y ya luego me da vergüenza buscar a Dios. No puedo, simplemente no puedo con esto, no puedo. No puedo dejar de portarme mal, no puedo dejar de ser egoísta, no puedo entregarle a Dios todavía cosas que no quiero entregarle, ¿no? Entonces, y eso hace que no busque a Dios, porque lo veo fútil, lo veo inútil, ¿no? Mira, cuando yo tuve mi primer hijo, yo estaba preocupadísimo por algo que les va a parecer trivial, pero que en su momento a mí me palteaba bastante. Yo detesto las mañanas. De verdad yo no funciono en mañana. Mi esposa podría contarles 10.000 anécdotas sobre lo inútil que yo soy en las mañanas, ¿no? Yo soy una persona yo soy una lechuza. Antes de tener hijos trabajaba hasta las 3:30 de la mañana y luego me despertaba 20 minutos antes de que tuviera que salir para el trabajo y salía corriendo, ¿no? Y normalmente en la mañana, hasta que me tomaba un primer café, era un montón de carne apilada, no era un ser humano todavía. Y cuando tuve mi primer hijo, cuando iba a tener mi primer hijo, mi preocupación era, pero los bebés se levantan de madrugada. ¿Cómo voy a hacer? Voy a ser un padre terrible. Porque me necesita. Yo no vivía atribulado. ¿No? ¿Cómo voy a hacer? Son demasiados años, décadas de costumbre. No puedo. No, nunca he sido esa persona. He intentado varias veces ser esa persona que se levanta a las 6 a correr. No funciona. No soy yo. Y luego mi hijo nació. Mi chiquitito nació. Y yo quería estar con él todo el tiempo, porque si tienen hijos saben cómo es esto. Y no iba a dejar, no voy a dejar que mi hijo llore. Yo quiero lo mejor para mi hijo. Yo quiero estar con mi hijo desde que se levanta en la mañana. Y simplemente empecé a levantarme temprano. No hice un esfuerzo, no hubo un plan, simplemente ocurrió. Ocurrió. Si tú quieres buscar a Dios y lo buscas, Él te va a dar los recursos para que tú lidies con ese pecado que no quieres dejar. No inviertas el orden de las cosas. No pretendas poner el pecado en tu vida bajo control con tus propias fuerzas. No vas a tener éxito. Nadie ha tenido éxito en eso en la larga historia de la humanidad. Nadie, incluyéndome a mí, muchas veces. Busca a Dios. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Con todo tu equipaje espiritual. Si realmente empiezas a tener una relación con Dios, de verdad te digo, lo demás va a encontrar su propio orden. El Espíritu Santo te va a dar esas fuerzas para evitar pecar. No vas a dejar de pecar mágicamente, no es así tampoco, pero va a ser más fácil. De la misma manera en que yo regaño igual cuando Nicolás se despierta a las 10 para las 6 de la mañana. Bueno, ya no tanto Nicolás, Oliver más. Pero me paro y voy a ver a mis hijos. De la misma manera en que te va a ser más fácil lidiar con el pecado cuando te aboques de verdad a tener una relación personal con Dios. Si alguien aquí no tiene una relación personal con Dios, o si esa relación
que creíste tener alguna vez se ha diluido al punto tal que hoy Dios es un extraño, un tío, una reunión familiar al que saludas ahí nomás y luego te escabulles. Es hora de volver a casa. El Señor está esperando. Tú sabes qué es lo que necesitas. Y Él va a estar igual de contento de verte que si fuera la primera vez. Vamos a orar.